Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Ya va. Bien, ya vimos diferenciación implícita, ya lo vimos, ya vimos diferenciación implícita, ya vimos todos los teoremas. ¿Qué sigue ahora? Vamos a ver para no omitir algún contenido. Ya vimos derivada de la función exponencial, ya vimos derivada de la función logarítmica, ya la vimos. Vamos con derivadas de orden superior, allí vamos. Derivadas de orden superior, capítulo 12, tendría que ser siempre, ¿verdad? Capítulo 12. Eso. Derivada de la función exponencial y logarítmica, eso ya lo hicimos, esto lo repito, ya está visto, ya está evacuado eso, ya están los teoremas. Les dije que para que se les facilitara la parte de la logarítmica, que se aprendieran los teoremas. Derivadas de orden superior, estamos en la sección 12.4. En la sección 12.4, en la página 527. Bien, ¿qué son derivadas de orden superior entonces? Bueno, si una función es diferenciable, tiene por lo menos al menos una derivada, bueno, a partir de ella podemos obtener la segunda derivada de esa función. Podemos obtener la segunda derivada y es lo que vamos a hacer en este momento. Bien. En este punto, pues ya todos sabemos derivar, ya sabemos encontrar la derivada de funciones en específico, ya nos aprendimos los teoremas, ya los aplicamos, prácticamente ya hicimos toda la primera parte de la tarea. Yo espero que ya a esta altura ya todos hayan hecho la primera parte de la tarea. Y ahora vamos con derivadas de orden superior. Entonces, si y
y una función cualquiera, si y es igual a f de x, así, una función dada de x con derivada de y sobre d de x, que también lo podemos escribir obviamente como f' de x, así. Entonces, llamaremos a esta la primera derivada. Esta es la primera derivada. Esto, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? De y con respecto de x, obviamente, ¿no? De y con respecto de x. Si f' es una función de x diferenciable, ahora, si f' es una función diferenciable, su derivada se conoce como segunda derivada de y con respecto de x. ¿Y eso cómo se escribe? Si es diferenciable, entonces yo puedo escribir la derivada con respecto a x. ¿De quién? De f' de x. Y eso yo lo puedo escribir también como la derivada, o la segunda derivada con respecto de y con respecto de x. Así, ¿ve? Ojo, esto no se lee x al cuadrado ni d al cuadrado, no. Esto se lee la segunda derivada de y con respecto a x. Y si esta función, esta nueva función que obtenemos también es diferenciable y derivamos de nuevo, voy a omitir a alguien. Y derivamos de nuevo, entonces si derivamos con respecto a x la función así, la segunda derivada de y con respecto a x, allí obtenemos entonces, ojo aquí, ojo aquí, que esta se puede escribir como fb', fb'. Entonces, o también lo podemos escribir como y', así. fb' de x acá, fb' de x, acá y'. Ahora, si derivamos esta función, esta nueva función, que es la segunda derivada, obtenemos entonces la tercera derivada, miren, la tercera derivada de y con respecto a x, ¿ven? Y obviamente eso se puede escribir como f' de x o y', así. Y'. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si me piden la cuarta derivada? ¿Cómo escribiríamos eso? Y a la 4, eso simboliza, ojo, si estamos hablando de diferenciación, eso es la cuarta derivada. Así, miren. Vamos a ver. Eso es teoría, eso lo pueden leer ustedes ahí en el texto. Ahí está en el texto eso. Bien, entonces, como ya sabemos que las funciones que son diferenciables, algunas de ellas siguen teniendo derivadas, hay excepciones, obviamente. Entonces, empecemos a hacer un ejercicio. Vaya, dado, por ejemplo, y igual, el título de hoy es derivadas de orden superior. Entonces, si nosotros tenemos y igual a 3x a la 4 menos 5x al cubo más 7x cuadrado menos 1, entonces nosotros podemos obtener la primera derivada que ya todos conocemos. Y' sería igual, ayúdeme, Alba Luz. Aquí estoy. Ayúdeme a derivar la primera, Alba, ayúdeme despacio. ¿Cuál sería la derivada de esta función y? Sería 3 por 4, x3. 12, ajá, x A la 3. a la 3 Menos 5 por 3, por 3, ¿verdad? 15. Ajá, 15, X al cuadrado. ajá, Más 14, x menos. 14x. Hasta ahí. Hasta aquí, correcto. Perfecto, Alba, así es. Permítanme, vamos a omitir a Lidia. Ahí está la primera derivada.
Ahora, pero esa función también es diferenciable. Entonces yo puedo obtener la segunda derivada. Miren, y b'. Ayúdeme, Diana. Diana. No está Diana. Diana. Diana no está. Perdón, Ednin Mejía. Ednin, Aquí estoy, Lick. Buenas ayúdeme. noches. Ayúdame ahí con la, buenas noches, Ednin. Ayúdeme con la Buenas. segunda derivada, Ednin. Ahí, Lick, ahí ahorita sería bueno que me echara la mano porque ahorita me acabo de conectar y no le entendí al principio. Mil disculpas. Estamos derivando, mire, derivamos la función esta que está aquí, esta función polinómica. Ya la derivó Alba. Obtuvimos esto con Alba. Vamos a derivar ahora esta función. Al derivar de nuevo esta función ya es la segunda derivada de la función y. Entonces, ayúdeme a derivar esto. Ok. Sería 12 al cubo, ¿verdad? Por x al cuadrado. 12 por 3 sería 36 x al cuadrado. Ajá. ¿No es al cubo entonces? No, 12, es que recuérdense que la potencia pasa a multiplicar. 12 por 3. Ok, entonces el otro sería menos 30 Menos 30 x. X. Y ahí quedaría 14. Más 14. Perfecto. Gracias, Edni. Ok, Lick. Ayúdeme a obtener, Kaylee Arita, ayúdeme a obtener la tercera derivada de la función y. La tercera derivada de la función y. ¿Cuál sería, Kaylee? Buenas noches, Lick. Sería 72x Ajá. menos 30. Menos 30, así es. Perfecto, gracias, Kaylee. Ahí tenemos entonces la tercera derivada. Ahora podemos obtener la cuarta derivada. ¿Cuál sería la cuarta derivada entonces? Ayúdeme. Julio Salcedo. Julio, Buenas noches, Lick. ayúdeme con la derivada de esta función lineal. Serían 72. Solamente 72, correcto, Julio. Así es. Perfecto, entonces vamos ahora por la quinta derivada. Vamos por la quinta derivada. Entonces vamos a obtener la quinta derivada. Ayúdeme ahí, Marco Tulio. Marco Tulio, ¿me ayuda? Sí, Lick. La derivada de esta función, ¿cuánto es? 0. 0, perfecto, ahí está. Ahí está, miren. Quinta derivada. Ojo, no tiene sentido en derivar esta función ya. La quinta derivada ya no tiene sentido. Porque la derivada de 0 vendría siendo 0, 0. Recuérdense que 0 es una constante. Y un teorema nos dice que la derivada de una constante es 0. Bien. Entonces ahí tenemos, y espero que con esto comprendan que son derivadas de orden superior. Son cuando a una función le sacamos o le obtenemos más de la primera derivada, o sea, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Bien, busquemos otra función entonces para obtenerle la segunda derivada. Busquemos otra función. Vamos a ver con la función, voy a cambiar color para no borrar esa parte que está ahí. Obtener la segunda derivada de y
con respecto a t. Con respecto a t. Hay que aprender la notación. Si y es igual a e a la t al cuadrado más 1. Todo eso está en el exponente. ¿Eh? ¿Se acuerdan la derivada de una función exponencial? ¿Alguien que se acuerde que me dicte cuál era la fórmula? La fórmula para obtener la derivada de una función exponencial. ¿Cuál era? El teorema. Hay un teorema general. Antes de obtener esto, ¿me ayudan? ¿Cuál era? ¿Cómo decía? Vamos a ver, recordemos. Decía el teoremita. Sí, decía. Sí. Y es igual a E a la U de X. Entonces, Y' es igual a ¿cuánto? A E a la U de X. Vuelve a copiar la misma función. A la U de X. ¿Por cuánto? Por la derivada de U de X. Bueno, ¿quién es mi U de X aquí? En este caso. Claro, no está en términos de X, no que está en términos de la variable T. ¿Quién sería? T a la 2 más 1. A eso sería, perfecto. Entonces, empecemos. Ya sabemos cómo tenerla. Entonces, si Y es igual a E a la T al cuadrado más 1, Y', que es la primera derivada, o si quieren utilizar esta notación, utilicemos la otra, porque ya utilizamos la primera allí. Vamos a utilizar la otra notación, que sería la derivada con respecto a X de Y. O podemos colocarlo así, de Y. Por lo tanto, eso sería igual. Copiamos perdón, con respecto a X coloqué yo y es con respecto a T. Aquí sería con respecto a T. Entonces sería E a la T al cuadrado más 1 por la derivada con respecto de T de U, y U es T al cuadrado más 1. Por lo tanto, sería igual, la derivada de T al cuadrado más 1, ¿cuánto es? Eso es 2T. Entonces quedaría 2T por E a la T al cuadrado más 1. Eso sería, miren, la primera derivada. Ahora, la segunda derivada ya no va a estar tan sencilla. ¿Por qué? Porque hay que aplicar el teorema del producto. Hay que aplicar el teorema del producto. ¿Y eso cómo sería? Bueno, apliquémoslo. Permítanme, voy a admitir a algunos compañeros de ustedes. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos por la segunda derivada. La segunda derivada de Y con respecto a T. Eso va a ser igual entonces a, ¿se acuerdan? Podemos, ojo aquí, podríamos hacer algo. Bueno, hagamos esto, que esta sea la primera función y esta sea la segunda, así, ¿eh? Permítanme, alguien más está conectando. Aquí. Ahí está. Hoy sí. Entonces, si esta es la primera función, apliquemos el teorema del producto, sería copiamos el primero, que sería 2T, por la derivada con respecto de T del segundo. ¿Y quién es el segundo? La segunda función, E a la T al cuadrado más 1. Así, todo. Así. Más, ahora copiamos el segundo, que sería E a la T al cuadrado más 1 por la derivada con respecto a T de la primera, que sería 2T. Y de ahí solo copiamos y derivamos esta parte. 2T por la derivada de esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de esto? ¿Alguien? 2E por T, sobre T, perdón. 2T. ¿Cuánto me dijo? 2E. 2 por E. Es que, fíjense bien en la función, esta, ¿eh? Y vamos a obtener la derivada de esto que está aquí.
Y esto ya lo hicimos. Miren pues. Aquí. Sí, 2t sobre E. 2t por e a la t al cuadrado más 1. Así, ¿ve? Correcto. Más, más, ¿ve? Más. Copiamos esto que está aquí por la derivada de 2t con respecto a t. Y la derivada de 2t es 2. Por eso solo copiamos 2. ¿Por cuánto? ¿Por ¿Por T? cuánto? Por e a la t al cuadrado más 1. Y ahí prácticamente ya lo tenemos, ¿no? Entonces, si ustedes miran en ambos términos, cuando digo términos, es el que está separado por la suma. Este es el primer término, este es el segundo, así le vamos a llamar. Ahora, si ustedes miran, tienen en común algo, ambos factores, que se repite, ojo aquí, que se repite ¿quién? 2 por e a la t al cuadrado más 1. 2 por e a la t al cuadrado más 1. Y t por t ya saben que eso es t cuadrado. Entonces, ya simplificando eso, ¿cuánto quedaría? Sacamos el factor común que les acabo de mencionar, que sería 2 por e a la t al cuadrado más 1. Abrimos paréntesis. ¿Y qué nos quedaría aquí? Nos quedaría 2 por t, porque este 2 y esto que está aquí salió afuera. ¿Eh? Entonces quedaría 2 por t, que eso sería 2 por t al cuadrado. Y aquí esto salió, por lo tanto solo me quedó 1 más 1. ¿Miren? Y esa sería la respuesta final, la segunda derivada. Aquí está la segunda derivada de la función que nos dieron, esta función. E a la t al cuadrado más 1. Entonces ahí está la segunda derivada, que era lo que nos estaban pidiendo. Allí está. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Hacemos otro ejercicio igual que este, porque este sí me confunde. Busquemos otro igual que ese, parecido a ese. Vamos a ver. Voy borrando. Tómenle captura de pantalla. Voy borrando, pues. 3, 2, 1. Y seco. Vamos a otro ejercicio con funciones exponenciales. A ver. Dice el número, vamos a ver, 14. Vamos a buscar uno aquí. Estoy buscando uno similar. Creo que uno similar sería el número 6. Pero ahí solo pide la primera derivada. Nosotros vamos a obtener la segunda derivada. ¿Ve? Es similar a esa función. Solo que ahora está así. Dada y igual a
e a la x al cubo más 1. Esto está en la sección 12.3. Encontré este ejercicio. Encuentre la segunda derivada de y con respecto a x. Así, eso les pedirían a ustedes. ¿Ve? Bueno, ustedes escriben la función y igual a e a la x al cubo más 1. Eso es el exponente. Y' sería igual, entonces, recordemos siempre a qué es igual la derivada de una función exponencial. Si y es igual a e a la u de x, y' es igual a e a la u de x por la derivada con respecto a x de quién, de u de x, ¿cierto? Eso voy a aplicar aquí ahorita. Así. Entonces y' sería e a la x al cubo más 1 por la derivada con respecto a x de x al cubo más 1. Así. Por lo tanto, eso sería igual. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo más 1? Eso es 3x al cuadrado. Por lo tanto, quedaría 3x al cuadrado por e a la x al cubo más 1. ¿Qué tal? ¿Vamos bien todos hasta allí? ¿Revisen? Sí. ¿Revisen? Vamos bien. Perfecto. Ahora, a esa función que acabamos de encontrar, esa función que se le conoce como la primera derivada de la función, ahora le vamos a obtener la derivada a esa función. Y así obtenemos la segunda derivada. Y así obtenemos la segunda derivada. Hagámoslo. Entonces, y' o la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a esto que está aquí. Pero para esto hay que aplicar ¿qué? ¿Alguien que me acuerde qué teorema? ¿Qué teorema hay que aplicar allí? ¿Alguien que me ayude? Del producto, licenciado. Teorema, así es, correcto. Teorema del producto. Ni más ni menos, eso es. Eso es lo que hay que aplicar allí. ¿Alguien que me quiera ayudar? Vaya, a esta le vamos a llamar la primera función. Esta va a ser la primera y esta va a ser nuestra segunda función. O si alguien quiere recordar el teorema, a esta le llamábamos f de x y a esta le llamábamos g de x. Como quieran llamarle ustedes el teorema, como quieran aprenderlo, está perfecto. O también otra forma de resumir el teorema era que a esta le llamaban u y a esta le llamaban v. Como lo quieran hacer, está bien. Entonces, si alguien desea irme dando paso a paso qué voy haciendo, yo perfectamente lo escucho. Solo es de aplicar el teorema del producto para derivadas aquí. Ajá, jóvenes. Bueno, alguien que quiera recordarme el teorema, porque imagínense que a mí se me haya olvidado ahorita, ¿cómo era? Si yo tengo u por b prima, ¿a qué debería de ser igual eso? ¿Alguien que me ayude? Ajá. Nadie. Puede ser lo mismo cuando saca los dos, como U' por B'. Algo así, ajá. Vamos a ver cómo era. Era u por b prima más, ¿cuánto? B B, ¿correcto? de U prima. Por u prima, perfecto. Eso que está allí es lo que voy a aplicar a este producto de funciones. 3x al cuadrado por la exponencial de x al cubo más 1. ¿Quién va a ser nuestra u? Bueno, 3x al cuadrado. Y nuestra v, e a la x al cubo más 1. Entonces eso es lo que vamos a diferenciar ahora. Y así obtenemos nuestra segunda derivada de la función y con respecto a x. ¿Vamos claro con lo que vamos a hacer allí?
¿O dudas con lo que voy a hacer ahorita? Ese ejercicio es similar al que acabamos de hacer. Por eso me estoy tomando el tiempo para que quede súper claro aquí en este producto de funciones. Va a ser una multiplicación. Sí, es eso que me acaban de dictar ahorita, eso voy a aplicar aquí. Entonces, ¿qué empiezo escribiendo? 3x al cuadrado. Correcto, 3x al cuadrado. Ujú. Mm, 3x al cuadrado por la derivada de b', que sería por la derivada con respecto a x, ¿de quién? ¿De quién sería? De E al cubo más X al 1. cubo más x al cubo más 1, correcto. Más, ahora, ¿quién es b? El mismo. E al cubo más 1. X al cubo, x al cubo, elevado a la x al cubo más 1, así. Por la derivada de u, por la derivada con respecto a x. ¿De quién entonces? De 3x al cuadrado. De 3x al cuadrado. Si lograron plantear esto y logramos comprender esto, lo demás es pura carpintería porque ya sabemos diferenciar todo esto, ¿no? Vamos a ver. Quedaría 3x al cuadrado, lo copio, 3x al cuadrado por, pero esta derivada parece que ya la acabo de encontrar. La derivada con respecto a x de e a la x al cubo más 1, ¿cuánto es? Miren, aquí está, es la primera derivada, ¿eh? Es todo esto, miren. O si quieren volver a hacerlo, lo vuelven a hacer. Por ejemplo, copiamos, como decía, copiamos la función y lo multiplicamos por la derivada de u. Copio la función que sería e a la x al cubo más 1 por la derivada con respecto a x de x al cubo más 1. Así. Más e a la x al cubo más 1, que es esto que está aquí, por la derivada de 3x al cuadrado, que sería 6x. Así. Y eso, por lo tanto, sería igual. Eso, por lo tanto, sería igual a 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Por, ¿cuánto es la derivada de x al cubo más 1? 3x al cuadrado. 3x. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado por esto que está aquí, miren. Por e a la x al cubo más 1. No puedo colocar ese 3 a multiplicar aquí, ¿ve? Eso no se hace. Igual con los logaritmos. Hay que tener mucho cuidado en eso. Ese 3x al cuadrado no lo puedo, aunque esté aquí a la derecha, no lo puedo colocar aquí el resultado. Bien, cerramos eso. Más 6x, miren el 6x, ¿ve? 6x por e a la x al cubo más 1. Ahora solo toca hacer esa pequeña multiplicación. Yo lo voy a hacer aquí por cuestión de espacio. Eso lo voy a borrar. Esto también. Permítanme. Ahora solo quedaría, entonces, 3 por 3, 9. X al cuadrado por x al cuadrado es x a la 4. 9x a la 4. 9x a la 4. Por e a la x al cubo más 1. ¿Qué es esto que está aquí? Ahora, más 6x por e a la x al cubo más 1. Miren que tiene factores comunes, ¿verdad? Aquí y aquí, miren. Este es un factor común. Y tienen en común, ¿quién más? Tienen en común aquí a x y aquí hay una x, ¿ve? También tienen en común al 3 y aquí al 3. Aquí 3 por 3 y aquí 3 por 2. Entonces, factorizando quedaría el 3 por x por e a la x al cubo más 1. Abrimos paréntesis.
Si este es el factor común, ahora necesitamos generar esto que está aquí. 3 para que me dé 9 aquí, quedaría 3. 3 por 3, 9. Si aquí X tengo al X, cubo. multiplicaría por X al cubo para que me genere ese X a la 4. Y aquí este ya está, entonces simplemente queda ahí. Más, para generar este 6, aquí debe estar ¿quién? 2. La X, 2. ya está la X, ahí entonces queda por 1. Y esto ya está aquí. Queda por 1 también. Entonces, miren, cerramos y hemos terminado. Lo hice lo más despacio posible y que me fueran consultando cualquier pasito. Miren ahora a ver qué tal. Lick, buenas noches. Ajá. En caso de que, por ejemplo, no hubieran factores comunes, Ahí entonces la queda. respuesta hubiera quedado ahí. Correcto, ahí queda. Ok, gracias. Si pide la derivada, el ejercicio está bueno hasta aquí. Lo más que se le puede evaluar, por ejemplo, un ejercicio, imaginen que estemos hablando de evaluación en base a 50, como eso se puede hacer en proporción a la nota obtenida. Imagínense que valga, por ejemplo, que el valor de este ejercicio, por ejemplo, sea 10 puntos. El llegar aquí, eso lleva la mayor parte. Por ejemplo, un 9 de 10. Lo más que puede quitar es un punto, porque esto es una parte de la expresión matemática de lo que está arriba, que se simplifica, llega a su mínima expresión, que eso es lo que siempre buscamos nosotros aquí. Pero no se le va a demeritar nada en ese sentido. Pero para llegar aquí tienen que tener bien claro cómo plantearlo acá. ¿Ven? Recordar los teoremas, por eso les dije, apréndanse bien los teoremas porque los vamos a ocupar. Y eso es derivadas de orden superior. Los teoremitas tienen que copiarlos, hagan sus resúmenes, tenganlos aparte para que el día del examen no los anden buscando, ¿verdad? Porque no les va a dar el tiempo. Si lo hacen así, andar buscando a ver cómo lo hacen el día del examen. Tienen que tener a mano los teoremas, los resúmenes, tener sus propios resúmenes. Ya la tarea a esta altura, me imagino que ya la mayoría la tiene terminada, porque ya con lo que hemos visto ya tienen que tener cubierto el tema. Esa sección 12.4 solo son como 4 paginitas y ahí termina el capítulo 12. Bueno, ya sabemos derivar. A estas alturas ya todos debemos saber derivar bien. Voy a quitar eso. No sé si le tomaron captura de pantalla. ¿Le tomaron captura de pantalla? Sí. Voy borrando. Vamos a ver. Vámonos entonces. El libro no lo pude encontrar. No sé si alguien sabe para encontrar un texto que está en la computadora y uno no sabe cómo encontrarlo. Y cuando ingreso al buscador y escribo allí, no aparece. Por ejemplo, yo escribo matemática. ¿O será Si que la computadora está en PDF, desactivada? si está en PDF, ponga PDF. Y le van a aparecer todos los documentos en PDF. No me aparece nada. Solo la pantalla negra. Ya les voy a mandar una captura. Ahí al grupo voy a mandar una captura ahorita. Fíjense, hago una consulta. La tarea la primera tarea, la primera parte de la segunda tarea, Ajá. ¿hay fecha de entrega? Yo Todavía la no. voy a colocar allí. Cuando les aparezca subir tarea 2, ahí tienen que subirla. Por eso les digo, ya debería estar terminada a esta altura, porque como la subimos ya días. Ok. Lick, buenas noches. Ahí le envía al grupo cómo se coloca la pantalla. No sé qué problema tendrá la computadora, será virus, a saber. Me va a tocar llevarla. Solo se coloca la pantalla negra que está ahí. Alguien dijo, buenas noches, ¿alguien habló? Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches, dígame. Fíjese que yo quisiera que tal vez el día de mañana pueda volver a explicar un ejercicio sobre D
C de Y sobre D de X cuando dice que aplique la regla de la cadena. Bueno, busquen el libro, por ejemplo, busquen el libro, ese Ajá. tema, regla de la cadena, y busquen un ejercicio que a usted le gustaría que yo hiciera. Mándeme una Ok. foto de eso. Me lo Ok. manda ahí al personal, me lo manda. Ok, está bien. Vaya. Bueno, gracias. Me lo manda hoy o mañana, ahí antes de la clase, pero me lo manda. Ok, sí, yo se lo envío. Gracias, Lick. Bien, voy a ver cómo resuelvo eso porque no encuentro el libro. Les iba a decir qué es lo que viene. Bien, ya miren todo lo que hemos visto: derivada del producto, cociente, regla de la cadena, función exponencial, regla para derivada de función logarítmica, derivadas de orden superior. Mañana vamos a dibujar curvas polinomiales y ahí mismo derivación implícita, ya lo vimos, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos otros 2 ejercicios ahí interesantes que mezclen. Voy a buscar uno que mezcle función exponencial con función logarítmica y una polinómica para que vaya todo el contenido ahí en ese ejercicio. Y para ver lo de derivación implícita o diferenciación implícita. Y ahí en las curvas, que ya mañana y pasado vamos a tener, en las curvas vamos a dibujar, por ejemplo, de grado 2 y de grado 3. Esas vamos a trabajar. Y tal vez algunas que otras. Vamos a ver qué otras. La exponencial podríamos trabajar también. Pero ahí se complica un poquito en el asunto de las ecuaciones con funciones exponenciales. Bueno, vamos a seleccionar ahí algunas bonitas para que nos concentremos en pocas. Y lo de la aplicación de máximos y mínimos, que las curvas tienen un máximo, o sea, el punto más alto, y un mínimo, que es el punto más bajo, en un intervalo o en todo el dominio de la función, que es lo que vamos a ver. Eso sería para el día de mañana entonces, y la compañera que me va a enviar el ejercicio que quiera que desarrollemos, busque respecto al tema. Bien, chicos, entonces aquí nos vamos a quedar porque no nos va a dar tiempo para más. Ya solo faltan 5 para las 8. Nos vemos entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.